Ahora sigue Silvina Rufino, que se portó muy mal. Llegó tarde, trajo un PowerPoint que no andaba. Esa fue la primera bióloga punk de Latinoamérica. Entonces, la ven, tiene 67 años. Ya está jubilada, pero nos va a compartir su experiencia. Me voy a poner todos. Ahí. Bueno, bien, buenas tardes a todos. Como vieron, todos los biólogos y profes de biología somos personas muy ocupadas, que hacemos millones de cosas, así que la presentación está como bastante escueta. Les doy las fotos y todas esas cosas. Y le puse onda en la letra, pero el vídeo tiene un Windows viejo, así que ni siquiera lo tomo. Soy Silvana Ruffini, ni Silvina ni Rufino. Y así pasa con los compañeros de la facultad que seguís viendo, se seguís encontrando, pero se olvidan de tu nombre. Bueno, no nos olviden del oficio. La presentación, para mí llegar hasta acá fue como, ¿vieron el libro? Lo leyeron alguna vez, Elige tu propia aventura, que hay un montón, que uno va leyendo y va eligiendo hacia... Claro, va eligiendo las opciones y va construyendo una historia distinta. El tema es que cuando querés hacer para atrás es difícil, digamos, reconstruir el proceso. Eso me puse a hacer. Y hoy estoy haciendo una selección muy importante. Estoy en estas 4 cosas, que son como las cosas más grosas, digamos, que me ocupan todo el tiempo. Estoy como contó Guille en la Dirección de Planificación Urbana de Río Ceballos, de la Municipalidad de Río Ceballos, y ahí entro, porque participo en una ONG, trabajando en una reserva municipal, entro a la Dirección de Planificación para hacer la ordenanza de reglamentación de esa reserva junto con un licenciado de turismo y arquitectos en la dirección. Y a partir de ahí un proceso de que ya les voy a contar un poquito más. Hoy también trabajo como trabajadora independiente en todos los espacios, no soy empleada del Estado municipal, no estoy en planta permanente, digamos, no tengo un empleo estable. Y por eso la incertidumbre también me pone como más aventura, aunque a veces no se desespera un poco. La cooperativa de agua de Río Ceballos, es muy largo el nombre, por eso no le puse, cooperativa de Río Ceballos, estoy trabajando en el área de cultura y comunicación, que es un área como satelital de la cooperativa, y ahí estamos trabajando, yo específicamente, con las escuelas y los barrios en proyectos ambientales. También hace poquito, ya voy en el 2.º año, soy profe de ecología en la carrera de contador público. Así somos los biólogos, cabemos en todas partes de la Universidad de Congreso, que funciona acá en el IES de la Buenos Aires. Y este año soy parte de un equipo de producción de contenidos para un manual de 2.º grado de una editorial universitaria de Dubín, se llama Villa María, que si nos va bien va a estar en todo el país el manual y vamos a hacer de 3.º, 4.º, 5.º, después secundario, una cosa como maravillosa. Bien, pero estas cosas no están así de ordenaditas como al principio, se mezclan todas. La mayor parte de eso está en Río Ceballos mismo, entonces de repente estoy en una reunión sentada y soy la ONG Los Manantiales, la cooperativa de agua de la municipalidad, y estoy articulando con mis mismos compañeros de trabajo. Es muy complicado ahí. Bueno, como les conté, estoy en la ONG Los Manantiales,
junto con un proyecto de radio y elaboración de spot con los chicos. Hay proyectos de extensión ahí dando vueltas y desde eso estoy representando la ONG, la coordinadora de las Sierras Chicas. Hola Carlita. Hago afro también, que ahí me cruzo con muchos biólogos. Canto, juego, todas esas cosas. Bien, entonces cuando empecé a hacer a rememorar cómo es que llegué ahí, a esos lugares tan distintos y tan diversos, digamos, empecé a darme cuenta de que todo ese proceso fue dependiendo de los lugares que yo iba eligiendo y de las personas que yo iba eligiendo antes de mi carrera, durante mi carrera y después. Entonces un poco de ver cuáles fueron estas elecciones. ¿Cómo llegué a biología? Supongo que salir todos los fines de semana a las sierras con mis viejos, vivir en una quinta, en un tiempito, me sensibilizó mucho con la naturaleza y ahí hay algo del origen de mi pasión por estar en lugares naturales y del amor por esos lugares. Elegí ser bióloga, entre elegir abogacía no puedo sostener mucho una discusión, entonces dije no, abogacía no me gustaba, pero no. Medicina, mi mamá es bioquímica, entonces ahí estaba en el marco de la salud, de salud comunitaria. Me gustaba mucho eso, pero bioquímica no. Y medicina no estaba muy convencida. Mi mejor amiga de secundaria era la Tere Maldonado, que ha sido compañera nuestra también. Ella me mostraba sus cuadernos de dibujos, de bichos y todo eso, de su niñez, y yo decía, a mí me gustaban, pero no los dibujaba. Vamos a ver qué onda la biología, que me gusta. Y ahí fui. En los primeros años me crucé con gente que aún hoy los tengo bastante cerca, algunos, y otros andan por ahí, por el mundo. Sole, Juan Saní, que ha estado de celular, el Nikon Saní, que ahora no sé si está en Estados Unidos, no sé dónde. El Pablo, que anda en Detroit. La Nati Quiroga, que dejó biología y se fue a agronomía y está ahí. Esos fueron los primeros años, después empecé a conocer a otra gente, a Leti, que recién estaba acá, Romina Torres, Carlita Cuchet, me encontré en otros lados, que está por acá, más adelante. Todos nombres y gente que si hubiera puesto fotos, ustedes seguramente las ven, dando vueltas en la foto. En un momento de mi carrera de biología yo no empecé a buscar las juntas, es más, ni me imaginaba ser profesora, ni que iba a ser profesora. En un momento fuimos 11, son un montón, que decidimos empezar el profesorado todos juntos. Fue un equipo de estudio y de automotivación así muy interesante, y yo creo que no hubiera pasado las primeras materias si no era en conjunto, digamos, y fue bastante motivante. Y realmente me gustó mucho el profesorado. Me abrió un mundo de conceptos y de ideas que no estaba manejando y que me gustaron bastante. También renegué mucho en mi profesorado, debo decir. Por mí, ¿no? Por mí misma. Y los momentos de elegir más concienzudamente fueron cuando empecé a elegir mis materias optativas. Terminé las básicas y tenía que empezar a elegir. Y ahí fue cuando empecé a despegarme de algunos amigos que veníamos todos juntos haciendo todo, y empecé a tener más presente qué era lo que yo quería hacer y cómo me veía como bióloga después. Una de las optativas que más me marcó profesionalmente fue el taller de introducción al ambiente de montaña, que hace un par de años no se llama, del aula abierta de montaña, y ahí es así, me enamoré. Del taller de introducción al ambiente de montaña nos íbamos a distintas comunidades de las sierras. A mí en el TIAM 3, en el 2003, nos fuimos a San Javier, a Tras las Sierras, y la idea del taller era conocer ese lugar desde las visiones de la gente. Entonces ahí me di cuenta de muchas cosas, entre ellas que me enojé un poco con mi carrera, porque en mi carrera me estaban mostrando que había como una sola forma había una sola forma de ver las cosas, digamos, era como muy así, y me enojé porque no me habilitaban en mi estudio para ver todo el resto de las cosas. Me enojé de tonta, porque después me volví a enamorar de mi carrera muy rápidamente, pero
me enamoré de todo el resto de las cosas, digamos. Y ahí descubrí que me interesaba mucho saber cómo miraba el otro, ese lugar que yo también estaba mirando, viviendo, estudiando. Bueno, los nombres de todos ellos, Atilio Palacio fue para mí, es un gran maestro. Yo tengo cerquita de Atilio. Otras optativas que también yo decidí hacer fueron el MAM en agronomía, que también fue muy interesante compartir la experiencia con agrónomos, y ahí apareció la carrita. No le dimos mucha bola con la carrita. No, éramos dos biólogas, no le dimos mucha bola porque no nos conocíamos mucho, pero después había muchos hombres, claro, estábamos totalmente distraídos. Eran todos lindos, chicas eran más. Chicos también. Bien, otra materia, ecología de comunidades. La materia en sí me gustó mucho, pero lo que más rescato de esa materia es que la conocí a la Meli Georgis, haciendo mi trabajo, un ensayo, un trabajo de campo ahí. Y la Meli Georgis, ¿5 minutos? Y la Meli Georgis, bueno, voy a usar los 5 minutos de galera de receta. Meli después es muy importante cuando empecé a buscar trabajo. Otra materia, antropología. Toda la parte de la evolución del hombre me lo olvidé completamente. Es más, me costó muchísimo rendirlo por la realidad, los tiempos y todo el árbol y todo eso. No tengo ni idea, tengo que volver a estudiarlo de nuevo. Lo que más me gustó en antropología fue el concepto de cultura. Y ahí volví de nuevo a esto de la gente, de la comunidad, de las distintas formas de mirar las cosas. Bueno, me mató eso, me encantó. Y por motus propio me gustaba la cartografía, me gustaba el tema de las imágenes satelitales, cómo trabajar sobre eso, me parecía también como algo novedoso. Entonces me fui formando en algunos cursitos del CIC. Vamos a ver. Sistema de información geográfica. ¿Se entiende qué es? Básicamente. Bien, se va a quedar hasta el final. Good. Pero no solamente estaba haciendo eso, sino que empecé a hacer proyectos de extensión. ¿Vieron que están las becas de extensión? Que a partir del cuarto año uno puede optar por esa beca. De guita es mínimo, pero con Romy Torres, que era una de las que había conocido y que nos habíamos acercado mucho junto con Alex también. Romy también hizo el aula, entonces éramos amigas de compañía, estudiábamos juntas y todo, e imaginábamos cosas para hacer juntas y éramos inquietas las dos. Entonces empezamos a hacer nuestros proyectos de extensión y armamos unidades didácticas para trabajar con fuego, con prevención de fuego en Nicho Cruz y San Antonio. Así que la extensión empezó también a ocupar un lugar. Mi tesis de grado, la hice en el MAM, una de las materias que me había encantado, con los agrónomos. La hice con bosque, trabajé con rebrote de Ñandubay, manejo del rebrote para hacer un manejo forestal de eso. Después me tomando en cuenta la tesis. Tardé muchos años en hacer la tesis porque estaba haciendo tantas cosas, todas las cosas que me gustaban, que realmente tardé mucho tiempo en hacerlo. Vamos rápido. Empecé a trabajar, encima de todo eso, empecé a trabajar con la Romy Torres, con la que hacía todo el resto de las cosas, en un criadero de truchas de Costa Blanca, haciendo visitas guiadas, esa historia, muy interesante, y con lo que gané ahí nos fuimos a Perú. Ese fue mi primer trabajo. Después, obvio que bueno, después seguí en Bosque Nativo, entré a la Secretaría de Ambiente, en ese momento la agencia, a trabajar con Bosque Nativo, él les va a hablar así, a trabajar con Bosque Nativo trabajando con los sistemas de información geográfica. Como yo me había formado antes, sabía más o menos usar el programa y como no había mucha gente que supiera hacer eso, entré fácil. Obviamente porque conocí a Christian Schneider, al Alfonso Fernández no tanto, a Martín Mediana tampoco tanto, y Javier habla del habla de Montaña, ¿se acuerdan? Bueno, ellos estaban acá. Me recibí porque tomé la decisión de terminar mi tesis, estaba haciendo un montón de cosas, no podía terminar nada, me frustraba muchísimo, me pesó mucho, 10 años estuve con la carrera de biología, 4 años más o menos duré en hacer la tesis. No hagan eso, chicos, es terrible volver a agarrar la tesis después que la dejamos más o menos hecha. Bien, un aprendizaje muy fuerte entre biología y
la práctica y las prácticas de profesorado, que no se puede hacer todo junto, hacer una cosa por vez. Me recibí primero de bióloga, después me recibí de profe un año después. Más decisiones. Y acá empiezo a firmar mis decisiones, digamos. Renuncié a la Secretaría de Ambiente. Había llegado un momento en que me puse a hacer cosas que no tenía ganas, digamos, georreferencia de imágenes, cosas muy acotadas, muy reducidas, que lo podía hacer otro y yo no tenía ganas de frustrarme tan pequeña, ahora tampoco. Entonces dije, bueno, está bien, un trabajo estable, tengo plata todos los meses, yo estaba viviendo sola, pero me animé a renunciar de ahí y a hacer cosas que yo quería hacer. Además era un trabajo de todos los días, horario estable, y no me permitía hacer todo el resto de las cosas que venía haciendo antes, entonces totalmente estaba bastante frustrada. Entonces, a partir de ese momento empiezo a ser más consciente de que quiero sostener la búsqueda de espacios de trabajo laborales y no laborales de lo mío. No quiero ir a un call center porque necesitaba la plata, y ahí hubo resistencia, ahí hubo contención de amigos, de pareja, de familia, que me aguantaron un par de meses, que yo me acomodara un poco y que empezaron a salir las otras cosas, que quería ver una decisión. Yo quiero trabajar con la gente, quiero trabajar en lo cultural, en lo ambiental, quiero trabajar con conservación de bosques. Tenía muchas ganas de investigar, porque me gusta mucho investigar, pero también me gusta mucho lo otro. Y la forma de investigar o lo que te piden para hacer investigación, si es que entras a una beca de CONICET, también era como un empleo estable, entonces no era una opción. El conocimiento científico no es lo único, hay muchas otras formas de ver el mundo y yo quería conocerlas. El trabajo, en todo el tiempo estuve trabajando en equipo con gente distinta, entonces la búsqueda de soluciones, sobre todo en lo ambiental, que era a lo que yo me estaba dedicando y que me quería seguir dedicando, trascendía las disciplinas, trascendía el conocimiento científico, y yo quería conocer, aprender y buscar estas respuestas con nosotros. Bueno, otras ítems: participación comunitaria, gestión pública, educación, ciudadanía ambiental. Todas esas son palabras que hasta el día de hoy me caracterizan mi trabajo. Seguí inquieta y me metí en la maestría de antropología, porque lo cultural había sido muy fuerte. También bellísima la maestría, hice todas las materias, pero no había forma de hacer los trabajos finales porque estaba trabajando y haciendo el resto de las cosas. Así que ahí está la maestría, alguna vez la terminaré, pero en esos añitos de maestría conocí a Victoria, que es artista de artes plásticas, a Damián, que es sociólogo y está en la editorial Edubín, en la que hoy estoy haciendo el manual. A Leo, un profe de educación física que también tenía proyectos muy locos que incluían una bióloga, y otros muy diversos. Seguí con extensión, con Cristian, el de la secretaría, con Hugo Parque, y Mel Geisal, compañera de ustedes tal vez, también bióloga y profe. Nos fuimos al noroeste cordobés a trabajar con guanacos. Estuvimos 2 años con 2 proyectos de extensión. Con el aula trabajamos en el ordenamiento territorial participativo de la Reserva Bamba, y hasta el año pasado estuve, ahora también sigo, con la Reserva Militar La Calera, ya con trabajo bien de biólogo, tanto en la cuestión de participación y elaboración de política pública, como en la cuestión de ir a relevar arbolitos, relevar bosques, hacer clasificaciones, trabajar con imágenes satelitales. Y en este proyecto, de los 2, estuve trabajando con SIC y con cartografía. Bueno, hoy, como les conté, en la cooperativa estoy trabajando un poco en todo eso. En la ONG, y planificación urbana en relación a la reserva. En el manual, hasta una socióloga está en el manual, también obviamente. Hay muchos otros proyectos por hacer. Con la Ceci y Leslie queremos hacer un proyecto de extensión, que hay muchas cosas por hacer, chicos, es increíble, y la cabeza no para. Mientras más te mueves, mientras más gente conoces, más se te ocurren cosas. Y un poco en este proceso lo que me queda es esto, que
que todos los días elijo no quedarme quieta, elijo, esto es hoy, tal vez, no sé, después elija tener hijos, formar una familia, no sé qué va a pasar después, pero hoy me encuentro, sigo inquieta, sigo fortaleciendo los vínculos que tengo con la gente con la que quiero, digamos, elijo con quién estar, elijo con quién trabajar, la imaginación de los proyectos no para. Y no me importa si es romántico, si es cliché, no me importa. Yo estoy enamoradísima de lo que estoy haciendo y la pasión se contagia también. Entonces eso es lo que me interesa a mí. Y esto, después de todo ese trabajo que hice de reflexión de cómo había llegado yo ahí, me di cuenta de que cada espacio que yo había transitado, que yo había elegido dónde estar, y cada persona con la que yo me fui cruzando, después terminó siendo parte de mi proyecto laboral también. Entonces no le resten valor a la gente nueva que conocen, ni los espacios donde quieren estar. Piensen dónde quieren estar y vayan hacia eso, no pierdan el tiempo, no se frustren o piensen en objetivos acotados, no se llenen de cosas como hice yo. Y bueno, eso. No se queden quietos porque es muy aburrido que esto. Sí, vale. Pausa entonces de hasta las 6:15 puede ser, y ahí arrancamos bien. A las 6:15 arrancamos con la próxima charla de Carla Crucier y damos así derechos para aborto y terminamos con la de uso de imágenes satelitales para alerta de emergencia. ¿Bien?